Decíamos en la última charla de la mañana cómo la vida cristiana es esencialmente, su esencia, su fundamento, fundamentalmente, relación con las personas divinas. La connaturalidad, porque participamos de su naturaleza divina, hemos quedado ontológicamente divinizados en nuestro ser más profundo con las tres personas divinas, que por ser tres personas divinas diferentes implican que nosotros establezcamos una relación personal diferente con cada una de las personas divinas. Es verdad que son un solo Dios, que comparten una misma sustancia divina, pero sin embargo el modo de coposeer esa sustancia divina es diferente. Por lo tanto, nuestra relación con el Padre no es nuestra relación con el Hijo, puesto que personalidad implica relación, como bien sabemos, y la relación implica complementariedad, que solo es posible porque son diferentes, precisamente por eso. Y cada una está en el fundamento de la razón de ser de la personalidad del otro. Es decir, el Hijo solo es Hijo porque tiene Padre, y el Padre no es Padre si no tuviera un Hijo que es coeterno con el Padre. La personalidad del Padre depende de la personalidad del Hijo y viceversa. Esto es importantísimo porque es lo que da razón de ser a nuestras relaciones con las personas divinas y con las relaciones con las personas humanas. Entonces hemos contemplado muy brevemente, lo entiendo, lamentablemente no se trata de un curso de espiritualidad, sino unos breves días en los que animarnos todos a reavivar el fuego que hemos recibido por el bautismo y por la imposición de manos, pero sí para examinar con honestidad, con muchísima esperanza, es decir, la esperanza que es este deseo confiado de recibir lo que Dios me quiere dar durante estos días, a la luz de la liturgia, a la luz de la palabra de Dios de cada jornada y de lo que vayamos escuchando en las reflexiones en la medida en que nos pueda ayudar. Bueno, pues la primera relación que hemos contemplado es la relación con el Padre. Respecto de la persona del Padre, la relación es necesariamente filial. Todo bautizado, independientemente de su lugar en la Iglesia, está llamado a una relación filial con el Padre. Hombres y mujeres, sacerdotes, religiosas, laicos o lo que seamos en la Iglesia, independientemente del lugar que ocupemos en el cuerpo místico, estamos llamados, cada uno personalmente, a una relación adulta y madura con la persona del Padre, que conozca al Padre, que tenga experiencia de su amor, de su paternidad continua sobre mí. En el caso nuestro, también en virtud del ministerio, que nosotros sepamos comunicar esto a nuestra feligresía, a las personas que se nos han confiado, a las almas que se nos han confiado, a las gentes de toda raza, lengua y condición con las que tenemos el privilegio de tratar en nombre de Cristo y en nombre de la Iglesia. Ahora esta tarde les invito a que contemplemos nuestra relación con la persona del Hijo. Yo sé que a lo mejor voy a decir cosas que no se escuchen quizá habitualmente, solamente les pido que tengan un poco de paciencia conmigo y espero poder ir aclarando pues las ideas. La relación con Jesucristo, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, una sola persona divina con dos naturalezas, humana y divina, donde todo lo que es propio de cada una de las naturalezas es propio de la personalidad divina del Hijo. La relación con Jesucristo es literalmente, igual que con el Padre, es filial. La relación nuestra con Jesucristo es una relación esponsal. Les animo a releer, porque seguro que lo han leído, en su día la carta del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sobre la dignidad de la mujer, Mulieris Dignitatem. Si leen los números 22, 23
y 24 de esa carta, se darán cuenta que dice algo verdaderamente, a mí me resultó en su día increíble. Y dice él que respecto de la persona de Jesucristo, cito prácticamente textualmente, respecto de la persona de Jesucristo, todos en la Iglesia, y pone guión, varón y hembra, hombre y mujer, todos en la Iglesia, independientemente de ser hombres o mujeres, estamos en lo femenino. Es increíble. O sea, es el meollo de la antropología cristiana. El que estamos en lo femenino respecto del único esposo. ¿Recuerdan las palabras del apóstol? Quise desposaros, ¿recuerdan? Con un único esposo. ¿Por qué estamos en lo femenino? Pues porque nuestra relación con Jesucristo no puede no ser en la Iglesia. No puede no ser como una experiencia de esta relación esponsal, Cristo esposo, Iglesia esposa. Entonces, si es verdad que estamos en la Iglesia y la Iglesia es esencialmente esposa del Verbo encarnado, cuyo icono, cuya imagen más acabado es la Virgen María, con ella, y ella como un miembro de la Iglesia, por eso el capítulo 8 del Lumen Gentium, María incorporada al misterio de la Iglesia y no como una persona aparte, en un documento aparte, que es la finalidad de los padres conciliares, nosotros estamos en lo femenino, si es que estamos en la Iglesia. Y no es posible estar en relación con Jesucristo si no es en la Iglesia y por la Iglesia. Esto luego tendrá consecuencias para nosotros impresionantes. Y vuelvo al documento Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, donde hay dos palabras que están traducidas equivocadamente en casi todos los idiomas menos en italiano. Hay un error en la traducción del original del documento en latín, del Acta Apostolicis Sedis. Hay un error en la traducción de dos partículas en latín, pero que son fundamentales. Es decir, recordando las palabras de San Agustín, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy sacerdote, lo recordamos perfectamente, o él dice obispo, obviamente, en nuestro caso se entiende igual. ¿Cuáles son esas dos partículas en latín? Una es coram y otra es erga. Es decir, ¿cómo lo traduce la edición española? Incluso en el inglés también está equivocado y no es una lengua romance. Cuando traduce el documento en español, yo no digo que sea intencionadamente el error o un error ideológico, dice el presbítero está al frente de la Iglesia. Traduce coram, erga como al frente. En italiano no dice así, y no hay que saber mucho italiano para saber que es diferente la traducción. Dice, il sacerdote si trova di fronte. No es lo mismo estar de frente que al frente. Miren, ustedes son la Iglesia, el pueblo de Dios, laicos, y yo estoy presbítero al frente de ustedes. Vamos todos caminando y yo voy al frente de ustedes. Soy uno más de ustedes y ustedes me van siguiendo, pero todos más o menos lo mismo, pero yo estoy al frente de ustedes. Soy un laico encargado de ustedes. Ahora, yo ahora mismo, ahora como estoy yo, miren, antes estaba así. Si estoy al frente, estoy así. No es que yo estoy al frente de este grupo. Ahora, ¿cómo dice en italiano? Dice di fronte. Yo ahora mismo estoy di fronte a ustedes. Yo ahora mismo estoy frente a ustedes. Yo soy uno de ustedes. Jesucristo, la gracia, el obispo, el seminario, me han tomado y me han dado la vuelta. Y me han puesto frente a ustedes. Es muy diferente. Entonces,
en virtud del bautismo, en relación a la persona de Jesucristo, todos estamos en lo femenino y por tanto Cristo es verdadero esposo. Miren, tomen el ejemplo de los místicos. Cuando los místicos quieren expresar quién es Jesucristo para ellos, ¿no es increíble que todos escriben en lo femenino? Piensen en el Cantar de los Cantares, que todos habemos leído. Piensen en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, un hombre con perdón de pelo en pecho, decimos en mi tierra. Un hombre que es capaz de decir: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido. Y cuando habla de la relación esponsal en el cántico espiritual, él siempre está hablando de sí mismo en lo femenino y no tiene ninguna dificultad. Que psicológicamente, a lo mejor para las mujeres es más fácil entender esto, oye, benditas ellas, pero que esto no nos sea un lenguaje extraño. Estamos puestos en lo femenino frente a la persona de Jesucristo esposo. ¿Qué pasa? Que el alabado principal del silogismo no es el matrimonio sacramento hombre y mujer. Mi relación con Jesucristo no es como la relación de un hombre y una mujer en el sacramento del matrimonio. Es al contrario. El analogado principal es Jesucristo y yo, Jesucristo y cada uno de nosotros. Es decir, el matrimonio se tiene que parecer a lo que Cristo esposo es con la Iglesia, no la Iglesia a lo que es ser como es un matrimonio. Entonces, ¿por qué es esto importante? Pues porque de aquí nace la fecundidad de la Iglesia. Las palabras de Jesús: sin mí, como el sarmiento unido a la vid, sin mí no podéis dar fruto, sin mí no podéis hacer nada. ¿De qué depende mi vida? ¿De qué depende mi ministerio? ¿Por qué la gente viene a misa o no viene a misa? ¿Por qué la gente se comporta de una manera? No es solamente porque así está el mundo o así está el país. No. Tiene mucho que ver con mi relación con Jesucristo. Porque la fecundidad de mi ministerio va a depender esencialmente de mi intimidad, de mi amistad con la persona de Jesucristo. Ahora voy a hacer una distinción que yo creo que es importantísima. Miren, todos estamos llamados en el cielo, cuando esta vida se acabe, cuando estemos separados de nuestros cuerpos, o mucho más, cuando estemos unidos a los cuerpos en la resurrección. La unión con Jesucristo, a la que estamos todos llamados en el cielo, es a una unión inmediata. Por favor, si quieren, recuerden estas dos palabras: unión mediata, unión inmediata. En el cielo, todos estamos llamados a una unión inmediata con Jesucristo, es decir, unidos a Jesucristo sin la mediación de ninguna criatura. Es la visión donde la fe se hace visión y la esperanza se hace posesión. Entonces, en el cielo todos estamos llamados, todos, sacerdotes, laicos, religiosos, todos estamos llamados a la unión inmediata con Jesucristo esposo. En esta vida, aquí en la tierra, la unión con Jesucristo esposo puede darse de dos maneras. Unión mediata es la unión sacramental, la unión con Cristo por medio del sacramento del matrimonio. Es decir, hay una persona que media, unión mediata, es una persona que media, es decir, que hace presente a la persona de Jesucristo en mi vida. No es una persona que está en vez de Jesucristo, al contrario, es que Cristo está presente en mi vida. Cuando San Pablo habla del matrimonio, dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo. No dice al contrario, es decir, quienes tienen que imitar no es Cristo y la Iglesia, los que tienen que imitar es el hombre y la mujer al amor de Cristo a su esposa, la Iglesia. Como Cristo apassionó
O sea, la teología católica es una cosa maravillosa. La grandeza a lo que hemos sido llamados. Entonces, en esta vida, esta unión con Cristo esposo, todos estamos llamados a la unión esponsal con Cristo, pero no todos estamos llamados al mismo modo de unión. La mayor parte de los bautizados está llamada a una unión mediata con Jesucristo. Es decir, mediada por un signo, que como ustedes bien habrán dicho tantas veces de levanta matrimonios, hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué es hasta que la muerte nos separe? Pues porque en el cielo ya no te necesito para unirme a Cristo esposo. Ya aquel a quien tú representas lo estoy viendo inmediatamente. Es impresionante. Entonces, unión inmediata, sacramento del matrimonio. En esta vida, como en el cielo, se puede dar una unión inmediata con Jesucristo. Esta es la novedad de la encarnación del Verbo. Esto es lo que llamamos la virginidad consagrada o celibato, con los matices que pueda tener, como viene a cuento de unos ejercicios espirituales. Entonces, repito, por utilizar los conceptos, a lo mejor a veces nos oxidan un poco, estas cosas las han escuchado seguro ustedes muchísimas veces. Unión inmediata, virginidad consagrada. Unión mediata, sacramento del matrimonio. Me gustaría aclarar lo que significa en teología, que es diferente de nuestro uso popular, la palabra, la expresión representar. A mí me dicen, el señor obispo va a estar en los ejercicios espirituales. Pero llego yo a la casa y me dicen, al señor obispo se le ha presentado un inconveniente, pero no va a poder venir, pero no se preocupe, padre, porque le va a representar el vicario general. ¿Qué me están diciendo a mí? ¿Qué significa la representación? Indica ausencia. Indica que la persona que iba a venir no ha venido, pero está representado en su lugar. A una persona que no está presente, el obispo le hace presente otra persona. La representación del vicario general lo único que indica es la ausencia del que tenía que venir o iba a venir. En teología es todo lo contrario. En teología no quiere decir ausencia, sino todo lo contrario, quiere decir presencia. Es decir, representar significa en teología hacer presente. Quien no está, ahora se hace presente en quien le representa. Cristo, esposo, está presente. A ti, mi marido, a ti, mi mujer, en mi persona. O Cristo está presente a mí, en ti, que eres mi marido o que eres mi mujer. ¿Es todo esto? Imagínense, en unos ejercicios sacerdotes, la riqueza que se deriva de todo esto para el sacramento del matrimonio, que como comprenderán no es al aspecto de la vida espiritual al que más me voy a dedicar en unos ejercicios a sacerdotes. Esto es como de rebote, pero es maravilloso. Entonces, esta unión mediata con Cristo implica necesariamente una división. ¿Recuerdan la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 32, 33 en adelante, donde San Pablo habla de la virginidad y mucha gente como que le molesta las cosas que dice, más que nada porque no sabe de teología, pero a nosotros no nos puede pasar eso. Dice, el casado, recuerdan, anda dividido. ¿Recuerdan, no? De memoria. El casado anda dividido. ¿En qué consiste la división de la que habla San Pablo? Se trata de una división objetiva, no de una división subjetiva, porque subjetivamente puedo estar dividido, tener yo dividido el corazón,
que es la división subjetiva, gracia, pecado. División objetiva, que es la división a la que está llamado el casado. La división objetiva es entre el orden de la naturaleza y el orden de la gracia. Ese es el conflicto interior que experimenta el casado, porque tiene que santificarse, tiene que vivir su unión esponsal en esos dos niveles, y ambos niveles son santificantes. Lo que pasa es que necesariamente, o sea, por las consecuencias del pecado original, muchas veces va a haber una división en su vida. ¿Cuántos laicos fantásticos de solteros conocemos que cuando eran laicos solteros vivían más metidos en las parroquias nuestras? Porque hemos tenido gente fantástica en las parroquias así, que es que podéis contar con ellos para todo, que estaban ahí y de repente se casan. Y decir que ya no puedo contar contigo. Bueno, padre, me he casado, tengo una mujer, tengo 3 niños y tengo otra. No, es otra manera de decir lo mismo. No hay una dedicación exclusiva, no porque se ha alejado de Jesucristo, sino que se ha unido a Jesucristo de otra manera diferente. Pero ahora hay una serie de tareas naturales absolutamente santificantes, si se viven cristianamente, que a lo mejor le van a impedir un compromiso, eso que llamamos compromiso, y la iglesia, en la parroquia, en la pastoral, en el apostolado, que ya no se lo permiten. Y eso es parte santificante del plan de Dios para esa persona, donde un plano ahora acapara no solo mucho tiempo, muchas veces la mayor parte de sus tiempos, sobre todo cuando tienes hijos pequeños. ¿Cuánta gente joven hemos conocido que se suele decir de misa diaria? ¿Lo saben? Se casan y, oye, el milagro es que llegues a misa el domingo. Bien, claro, si usted no sabe lo que es vestir a tres niños de cocinar y llegar a misa de 11, cuando tú estabas antes cantando en el coro de la misa de 8. Eso pasa, ¿no? Esa es la división. No es una división que te aleje de Dios. Es una división que te santifica, porque muchas veces va a ser muy doloroso para ese chico o esa chica tan comprometida de la iglesia que ahora ya no puede. Tiene que renunciar a una serie de cosas que le encantaban, no las ha dejado porque se ha enfriado espiritualmente. No, porque de repente ha irrumpido en su vida una serie de tareas, de modos de santificación. Yo, por ejemplo, conocía a una chica que conocía a su marido, que conocía a su marido en un grupo de jóvenes que había yo, porque yo no sé de joven. Vamos, una chica que rezaba la liturgia de las horas, él también, vamos, un matrimonio excepcional. Y bueno, pues se casan, entre otras cosas, qué sé yo. Y nada, y tienen su primer hijo, y gente que tenía los 4 tomos de la liturgia de las horas. O sea, gente que se tomaba muy en serio y muy bien formada en la vida espiritual. Hacía un montón de apostolado, de evangelización, gente maravillosa, hispanos. Bueno, pues da luz a su hijo y un día está ella enferma, y el niño es chiquitín, era el mayor de los otros hijos que iba a tener, aunque tuvieran, y el niño pues ya correteaba por ahí y estaba enferma. Y fui a verla, el marido estaba trabajando, y le fui a llevar la comunión. Y me acuerdo, me da la impresión de que era en verano. Y le digo, prefiero ni decir los nombres porque me parece una indiscreción, aunque obviamente nadie va a saber quiénes son. Y además es una historia bonita, pero bueno, le digo, oye, ¿y cómo vas con la oración? ¿Le dedicas tiempo a la oración? ¿Qué tal la liturgia? Y me acuerdo que era verano. Y me dice, sí, padre, pero estoy rezando con el tomo 1. Oiga, el tomo 1 es de Navidad y Adviento. Como diciendo, oye, ¿qué está pasando? ¿No se te ha olvidado? Y dice, no, padre, es que el otro día el niño llenó el baño de agua y agarró el tomo 3, que es el que tocaba, y lo tiró al agua, y el diario, el oficio divino, flotaba en el agua. Y ya no lo puedo usar, así que estoy rezando con el tomo que me queda, o que tengo a mano. Bueno, una anécdota simpática para decirles, oye,
esa chica cuando era soltera sabía perfectamente que era un total de como 3 o como 4. Pues que de repente aparece con una cosita por ahí que anda por ahí que se llama hijo, y como que ha tomado un protagonista en tu vida espiritual que no tenías cuando tú estabas dedicado a todo lo que necesitaba el Padre, la Iglesia, la parroquia y los sacerdotes. Es una división objetiva que es muy sana, muy santificante, que requiere un continuo discernimiento. O sea, voy a misa, nos vamos juntos a misa, se queda uno con el niño está tosiendo, hace frío en la noche, no lío. Nosotros porque, bueno, salimos y estamos ahí, está todo preparado, las sacristía preparada, salimos y vamos a la misa. Pero la logística que tiene que pasar una familia hasta que consigue llegar con los 4 niños a la iglesia, y como me decía mi hermana, dice, pero ¿qué te voy a enterar yo de la segunda lectura? Si para mí el milagro, tiene 4 hijos, uno de los chiquitines, si para mí el milagro es que no se ha partido la cabeza ninguno de ellos en el reclinatorio. Bueno, enterarme yo de lo que decía el santo responsorial. Pues la pobrecilla conseguía llegar con sus 4 fieras a la iglesia, uno que se le escapaba, el otro que corría, el otro le daba por gritar. Bueno, pues cuando era soltera y la misa feliz y contenta, pues había preparado las lecturas con el misal y todo lo que tú quieras. Pero no entiende algo en la narrativa política, porque es importantísimo esto. Ahora, si llamamos a una verdadera unión responsable con Jesucristo, que muchas veces uno no sabrá si ha hecho bien, si no ha hecho bien, si no tiene misa, si no sé qué, si hizo tal cosa, los veranos, las vacaciones, los fines, o sea, todo lo que es la vida real es muy diferente. Y es una vocación, es una llamada, y Dios da la gracia para que sepas reconocer y descubrir presente en la cotidianidad de todos esos avatares esta unión mediana, esta unión sacramental. Hermanos, que está esta vida. Otro ejemplo, otro argumento. No es verdad que los viudos o las viudas se vuelven a casar en la iglesia. Entonces, ¿qué tienen? No. Cambia el representante, pero no cambia el representado. El representado es Jesucristo, que tiene una representación, hay una persona diferente que me hace presente el amor de Jesucristo, esposo. Cambia el signo, pero no el significado. Entonces, para nosotros es facilísimo entender por qué un viudo se puede volver a casar. ¿Por qué? Porque lo que ha cambiado es la persona que me hace presente a Jesucristo, que además es una representación. Dice San Pablo, la representación de este mundo se termina. ¿Recuerdan? La representación de este mundo se termina. Está para venir el esposo. Y cuando él venga, cuando le preguntan sobre esa pobre mujer que se casó con 7 hermanos, ¿de quién será la mujer? Dice, mire, no te has enterado de nada. Esto es para esta tierra. Esto es para aquí abajo. Esto es para ahora. Cuando se termine la representación de este mundo, le veremos tal cual es unión inmediata. Ahora, la maravilla, la novedad de la encarnación del Verbo es que aparece un modo de unión diferente que no existe en todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había 2 mandamientos fundamentales. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Recuerdan? Y unido a esto, crezcan y multiplíquense. Es decir, la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento está rebosante de ejemplos de mujeres para quienes el no concebir hijos, empezando porque acabamos de celebrar la Navidad, a Isabel era una maldición de Dios. No había podido cumplir el plan de Dios en su vida. La esterilidad, el no concebir, bueno, la cantidad de mujeres que aparecen en diferentes momentos de la historia de la salvación es abundantísimo, como ustedes recuerdan. Y no digamos la virginidad como estado. Hay una frase del profeta Isaías misteriosísima. Miren que la Virgen está encinta, pero anda que no han corrido ríos de tinta de los exegetas para ver a qué se refiere. No aparece en ningún momento
como vocación, no aparece en ningún momento como vocación la soltería o la virginidad. La primera persona que en la nueva alianza es virgen, obviamente cronológicamente está la Virgen María en su matrimonio virginal con San José, es la persona de Jesucristo, que se presenta a sí mismo curiosamente, y las parábolas son el mejor testimonio de ello, como el esposo. El reino de los cielos se parece. ¿Cuántas veces la imagen que toman es la de Jesús? ¿Cuántas veces se llama a sí mismo en los evangelios Jesucristo a sí mismo sacerdote? Nunca. Jamás. Es que no lo era. Claro que lo era. Hace falta más que leer la carta a los hebreos. Pero él no se va a mezclar o confundir con el sacerdote levítico, con el sacerdote de su tiempo. Es algo nuevo que está haciendo. Dios ha irrumpido en la historia de la salvación. Es el kairos definitivo, donde Jesucristo se presenta como el esposo de la humanidad, como el esposo de la comunidad mesiánica. Nada en la historia de la salvación es por casualidad. No es por casualidad. Espero tener tiempo incluso para dedicarme, si me acuerdo, a la exégesis del pasaje de las bodas de Canaán, que yo creo que es uno de los pasajes peor comentados y más maltratados de todos los evangelios, donde se presenta a sí mismo en el papel del esposo, que es el que trae el vino nuevo de la ceremonia nupcial. Él se presenta a sí mismo como el esposo de la esposa, que es la comunidad mesiánica. Dice que cuando termina el pasaje de las bodas de Canaán, en el Salmo deliberadamente, dice: bajó con ellos, y ellos eran los apóstoles. ¿No les parece fascinante que cuando San Juan introduce las bodas de Canaán, dice: había una boda en Caná de Galilea? Estaba invitada María, la madre de Jesús. Miren, aquí, María, la madre de Jesús. También estaba invitado Jesús y sus discípulos. No, yo no podía poner a mi hijo con la madre. ¿Por qué no dice estaban invitados Jesús, María y los discípulos? No. Estaba invitada María, la madre de Jesús. Es que también estaba invitado Jesús y los discípulos. Jesús y los discípulos van en el mismo carro. Muy interesante, iban en la misma invitación. Ella como que parecía que recibía una carta diferente. Es interesantísimo. Entonces, todo esto es el preámbulo de lo que le vamos a dedicar gran parte de estos días. Y durará, por lo que si me da tiempo a otros temas, mejor. Pero a mí me parece que el núcleo y el meollo de quiénes somos está precisamente en todo esto. En esta unión esponsal con Jesucristo, que es la que a mí me hace fecundo. Entonces, la fecundidad a la que están llamados los casados, unión mediata con Jesucristo, es una fecundidad natural y una fecundidad sobrenatural. La fecundidad natural, obviamente, está en la concepción de los hijos. El matrimonio que tiene en teología católica una doble dimensión, una doble finalidad. La dimensión unitiva y la dimensión procreativa. Dimensión unitiva, el amor. Dimensión procreativa, la vida. Amor y vida. Una doble dimensión que, por ser unión esponsial inmediata, la virginidad consagrada, también tiene. ¿Cuál es la tragedia del mundo moderno? Es esta ruptura completamente maldita, satánica, que ha introducido el mundo entre el amor, o lo mal llamado amor, y la vida. Esta es la tragedia de la contracepción, de la que luego hablaremos por los motivos. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en teología católica, en la revelación de
pero no se puede ser fecundo. Fíjense cómo hemos fabricado la fecundidad hasta en un laboratorio y llamamos amor a la que solo es muchas veces placer casi animal. Es confundir el amor y el placer, es bastante patético, es bastante grotesco. Mientras que en la vida cristiana, tal como aparece, oiga, no se crean que cuando aparecen los cristianos todo el mundo era de la Legión de María. Aparecen en un mundo pagano, aparecen por toda la cuenca del Mediterráneo. No les quiero ni empezar a descubrir la corrupción que había en el puerto marítimo de Corinto. Y ahí nacen las primeras comunidades cristianas. Y a eso les está hablando San Pablo en sus cartas de la virginidad, del matrimonio y de tantas otras cosas maravillosas. Empezando por el cántico del amor en el capítulo 13 de Corintios. No, él es perfectamente consciente del infierno en el que se está anunciando el Evangelio, pero no se alegra. Aparece la increíble novedad de Jesucristo y la increíble novedad de la vida cristiana que ellos proponen en un mundo tan sumamente pecaminoso y diabólico. Entonces, esta fecundidad natural, matrimonio, con Jesucristo, esta unión esponsal con Jesucristo, tiene esta doble fecundidad natural, la concepción de los hijos, el don de la vida, pero hijos que están llamados a ser santificados. Es decir, los padres tienen no solamente una tarea, como lo podría tener un matrimonio musulmán, o pagano, o ateo, o budista del séptimo día, podrían estar llamados solo a eso, pero no es así. Están llamados también a la santificación de sus hijos. O sea, cuando ustedes hacen la pregunta, ¿están dispuestos a recibir los hijos? No. Dimensión natural. Y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia, ¿recuerdan? Miren, en una sola pregunta me están ustedes preguntando orden natural y orden sobrenatural. Podría decir, ¿están dispuestos a tener hijos? Ya. No. Y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Es decir, ustedes son los primeros responsables de la santificación de sus hijos. Entonces, esta santificación de los esposos en su unión conyugal, que es fuente de vida y fuente de amor, es lo que les santifica a ellos junto con la prole, junto con sus hijos. La tarea de ellos son los primeros santificantes, los primeros que están ejerciendo el sacerdocio común de los fieles, son los primeros catequistas de sus hijos, etc. Si se toman en serio el matrimonio cristiano. Ahora, si van a ir a la iglesia a recibir una ceremonia de la bendición de un sacerdote y luego se van a vivir como paganos, eso no es matrimonio cristiano. Entonces, obviamente me estoy refiriendo a adultos que quieren tomarse en serio la santificación en el sacramento del matrimonio, en esta unión esponsal. En otras palabras, ellos son el primer signo del amor de Dios a sus hijos. La primera experiencia que un hijo debería de tener del amor, de este amor que hemos hablado del Padre, es precisamente la experiencia del amor de tus padres. Y que claro, es una tragedia no tener experiencia del amor paterno de Dios, porque no lo he experimentado en mi casa. Claro que queda una herida de la cara que puede ser sanada y que puede ser superada, gloria a Dios. Pero en el plan de Dios son ellos el primer sacramento, en el sentido amplio de la expresión, ellos son el primer sacramento del amor de Dios a sus hijos. El testimonio de su amor mutuo, el testimonio del amor de ellos como padre y madre a sus hijos, es la primera transparencia, el primer icono, la primera imagen, la primera experiencia del amor de Dios hacia los hijos. En otras palabras, entre marido y mujer, amarte a ti es el lugar de mi encuentro con Cristo. Tú eres un signo
concreto, permanente y solo para mí. Esa es la exclusividad del amor matrimonial, del amor que Cristo me tiene. Es decir, tu amor, el amor que tú me tienes, es un signo pequeñísimo, maravilloso, del amor infinito de Jesucristo. ¿Por qué fracasan muchos matrimonios? Porque espero del signo lo que solo me puede dar el significado. Miren, mi corazón no ha sido hecho para que lo llene ninguna mujer, pero no porque sea débil, sino porque es que soy humano. El corazón del hombre está hecho para el amor infinito de Dios. Y pretender que una criatura humana, pobre, falible, con todos sus defectos, por maravillosa que pueda ser, es imposible que llene la necesidad que tiene el corazón humano. ¿Cómo mi pequeño amor, pobre, torpe, egoísta, va a llenar el corazón de esta mujer? Esperar que una criatura humana llene mi corazón es tener todas las papeletas para el fracaso matrimonial. Y así dura muchas veces lo que dura. Porque se acaba la vida de que ya no lo queremos, de que ya no sirve el tigre, pues la gente que vive. Tómese la vida un poco más en serio. Esto no es un justicia. Ahora, esperar del signo lo que solamente me puede dar la persona significada, que es Jesucristo, es fracasar. Ahora, mira el matrimonio diciendo, yo no soy la respuesta de todas tus necesidades, solo que en mí, Cristo que vive en mí, te ama a mí. Cristo que vive en mí, me ama a mí. Tú eres signo de un amor irreprimible, gigantesco, infinito. A ese amor sí estoy llamado yo, y lo encuentro en mí. Por eso, no veo en los defectos de mi marido o de mi mujer los defectos del amor de Jesucristo, que no los tiene. Pues, ¿para qué me sirven los defectos de mi cónyuge? ¿Para qué me sirven? Para darme cuenta en sus defectos que no es su amor humano el que me llena a mí, que yo estoy hecho para muchísimo más. Literalmente, los deseos del corazón del hombre son infinitos. Como una criatura va a llenar mi necesidad infinita de amor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Hiciste mi corazón para ti. El corazón mío se va a saciar, se va a conformar con el amor de una criatura. Pero si mi corazón ha sido hecho, pero laico, sacerdote, religiosa de clausura, o la que sea, el corazón de todo el mundo está hecho para el amor de Dios. Solo que en el plan salvífico de Dios, este amor puede venir a nosotros de dos maneras diferentes. Entonces, no me detengo más porque si no, pues esto acaba siendo un cursillo prematrimonial, que no es de lo que se trata. Pero sí que creo que es importante ver que ambos carismas, ambos modos de unión con Jesucristo brotan de la misma fuente. Estamos ya casi al final de nuestro tiempo en esta charla, pero sí me gustaría apuntar a lo que vamos a detenernos muy ampliamente mañana. ¿En qué consiste la virginidad consagrada o el celibato? Simplemente como los titulares. Se trata de discernir, porque la inmensa mayoría está llamada a la unión inmediata con Cristo, el sacramento del matrimonio. Para aquellos que han sido llamados a una unión inmediata con Cristo, y esto explica, entre paréntesis, por qué la virginidad consagrada o el voto de virginidad, la promesa de celibato, ¿por qué no es sacramento? Por esta misma razón. No porque es menos que el matrimonio, todo lo contrario, es porque es mucho más. Porque los sacramentos son para la economía de la historia. La unión inmediata es la vida del cielo. No puede ser la virginidad consagrada por celibato, no puede ser sacramento porque no hay un signo visible instituido por Jesucristo que me represente al esposo. Es una
una unión inmediata con Él. Es pura virtud del hogar, es pura fe, pura esperanza o pura caridad. La virginidad consagrada, por eso, no es un estado civil. Usted nunca ha llegado a un formulario que dice casado, soltero, viudo, virgen. No, porque no es un estado civil. El estado civil será el soltero. Oiga, hay un abismo entre ser soltero y ser virgen consagrada. Un abismo. Entonces, es importantísimo que nos vaya quedando cada vez más claro lo que significa esta realidad. Entonces, no es sacramento, no porque es menos que el sacramento del matrimonio, en todo caso es porque es aquello a lo que apunta el sacramento del matrimonio, que es la unión inmediata con Jesucristo por toda la eternidad. Entonces, no es sacramento no porque no es menos, sino porque es más. Segundo aspecto, importantísimo, la virginidad consagrada consiste en discernir a quién le pertenece lo indivisible de mi corazón. Por eso no se trata simplemente de un rito, la profesión religiosa, la ordenación del diaconado, etc., que obviamente es la manifestación litúrgica. Ahora tiene que haber una disposición subjetiva, porque yo puedo ir a la oración, puedo ir a la profesión religiosa, sin haber entregado lo indivisible del corazón a Jesucristo. Es un rito, puede ser un papel escrito, guardado en la curia diocesana. Entonces, se trata de saber a quién le pertenece lo indivisible de mi corazón. Y hasta que no lo he entregado a Jesucristo, no soy virgen consagrada. Hasta que no entrego lo indivisible de mi corazón, y me puede pasar el sacerdocio completo, pero haberlo vivido en mi vida como un soltero, no haber entregado lo indivisible del corazón, de haber vivido una vida muy honesta, pero no una vida responsable, que son dos cosas muy diferentes. Y los solteros no tienen hijos normalmente. Es decir, mi vida no va a ser fecunda hasta que no lo tome en serio en mi ministerio la virginidad consagrada. Fíjense que nunca, en toda la charla, he usado la palabra virginidad. Siempre he dicho virginidad consagrada. Y con esto prometo terminar, porque la virginidad no reside sobre todo en el aparato reproductor masculino o femenino, y no hace falta ser más explícito de lo que sí, sino en el corazón. Una persona puede ser físicamente virgen y no ser virgen consagrada. De hecho, una persona cuando nace, una mujer cuando nace, es biológicamente virgen. Y no tiene que ser católica ni estar bautizada. No es el bautismo la que hace una niña biológicamente virgen. La virginidad física es un signo sensible e importantísimo desde los primeros días de la primitiva comunidad cristiana, la virginidad consagrada. Dentro de unos días vamos a celebrar a la gran Santa Inés, y hay ejemplos maravillosos de esto. Entonces, la virginidad reside en el corazón, es virgen mi corazón. Eso es lo que importa. ¿A quién le pertenece lo indivisible de mi corazón? Yo con esto no estoy ridiculizando, quitando de valor a la virginidad física, pero sí que darle el justo lugar que le corresponde. Por lo tanto, la virginidad, repito, no reside en los órganos reproductores del hombre o la mujer, sino que reside en lo hondo del corazón. Y cuando uso la palabra corazón, lo hago como lo usa la introducción del Catecismo de la Iglesia Católica en la cuarta parte, en la introducción, cuando habla de la oración. Es ese lugar, ese santuario donde vivimos Dios y yo. Vamos a continuar reflexionando sobre esto, si Dios quiere, en el día de mañana, pero creo que es algo que toca la entraña de nuestra propia identidad.